Muy buenas, mis amados hermanos. Qué gusto estar otra vez reunidos juntamente con el Espíritu de nuestro Dios para escudriñar su santa palabra. Porque ninguna verdad espiritual está fuera de la palabra de Dios. La Santa Biblia es el único documento, el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Todos los demás que lo pretendan ser no califican. Por eso qué bien hacemos en estar escudriñando la santa palabra de nuestro Dios. Hoy veremos un tema muy importante con una interrogante que todos debemos de visualizar, responder positivamente cuando dice la Escritura: ¿está dividido Cristo? Vamos a leerlo. Encontramos el pasaje en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Comenzando desde el versículo 10, dice así la Sagrada Escritura: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque he sido informado respecto de vosotros, hermanos míos, por los de la familia de Cloé, que hay disensiones entre vosotros. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Hasta aquí vamos a ver un punto y comencemos a reflexionar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es nuestra buena participación en la Iglesia de Cristo. Hablemos un poquito acerca del Señor, que tomando forma humana, Dios tomando este cuerpo, aunque sin pecado, hizo maravillas, que aún sus detractores tenían que reconocer que todo lo hacía bien, y súper bien, porque hizo una obra maravillosa que nos ha afectado positivamente a nosotros, gracias a Dios, gracias a su misericordia. Por eso es que el cuerpo místico de Jesús, como se le llama a la iglesia, debe también concienciarse de que tiene mucho que hacer, pero en unidad, donde estemos conscientes de que pertenecemos a un solo cuerpo. Aquí no hay denominaciones, aquí no hay religiones, aquí no hay filosofías, sino todos los que hemos creído en Jesús conformamos su bendito cuerpo, que es la iglesia. Y debemos de estar atentos a todo lo que se nos dice para buscar en realidad esta unidad que va a trascender poderosamente. Y es a lo que le teme el enemigo, que entendamos que pertenecemos a un solo cuerpo. Olvídense de las denominaciones, olvídense de lo demás. Tenemos que estar conscientes que pertenecemos al cuerpo de Jesús. Bendito sea su santo nombre. También dice la Escritura que esto se procura para que estemos perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Qué importante es pensar correctamente, para que entonces la obra sea correcta también. Todo procede del pensamiento. Por eso se nos dice que tengamos la unidad del pensamiento, que todos estemos con un mismo pensar y un mismo sentir. Es un deseo, es una situación del corazón que decidimos estar en un solo sentir, en un solo pensar, con todos los amados hermanos que han reconocido su situación de pecadores, pero que venimos en fe a Jesús, el único que salva, el único que cambia la vida, el único que da unidad verdadera entre sus santos. Continúa diciendo el pasaje que ya hemos leído: porque he sido informado respecto de vosotros, hermanos míos, por los de la familia de Cloé, que hay disensiones entre vosotros. Qué lamentable que no se entienda que es necesaria la unidad, es imprescindible, es determinante para la salud espiritual y el agrado que nuestro Dios quiere tener de nosotros, su pueblo, que no fue por gusto que el Señor Jesús murió de tal manera para atraer a todos los hijos de Dios que estábamos dispersos. Es una unidad maravillosa que hay que tener en cuenta y no permitir
que se nos divida. Porque mire a los hermanos de Corinto, ¿qué era lo que tenían? Dice, quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, y cuando dice cada uno parece que nadie se salvaba de esta calificación. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 4 versiones de división. Aún la que dice de Cristo, sí es una división porque no contempla los ministerios. No sé por qué creen que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. ¿Dónde está pues la orden para que ya no estén? Dice la Biblia que el Señor constituyó a unos ciertamente ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un varón perfecto, etc. No hay ninguna revocatoria en la Biblia para decir tan extrañamente que ya no existe. Si para los que lo afirman no los miran, es porque están todavía tóxicamente caminando, supuestamente caminando en una pseudo fe que no es una verdadera fe. Debe ser corregido. Dice en el versículo siguiente también, ¿acaso Cristo está dividido? Es una buena pregunta. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso el Señor formó a las divisiones que hoy vemos? No, ha sido la arrogancia, ha sido la dureza del corazón y los malos y mezquinos intereses que han dividido al cuerpo de Cristo. Pero nosotros continuamos viendo esto tan hermoso cuando dice, un poquito más adelante dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros. Notemos la crucifixión. Jesús fue el que se entregó a la voluntad de su Padre y fue crucificado. Pablo no tiene nada que ver con esto. Ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Solamente él llegó a la cruz y pagó el precio suficiente para nuestra eterna bendición. Una de las cosas más grandes que el Señor produjo para nosotros es la vida eterna. Porque ¿de qué nos serviría tener una vida feliz en la tierra si la muerte echaría a perder todo? Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos vivimos. Así que no hay excusa. El Señor nos habla acerca de la crucifixión. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados al nombre de Pablo? Este es otro punto, que el bautismo de agua es en realidad un bautismo de muerte, identificándonos con el que murió en la cruz tan gloriosamente, nuestro Salvador. Porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero también dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y se refiere también al ingreso, la identificación con Jesús, bajando a las aguas del bautismo para bautizar hacia el nombre de Jesús, que es un bautismo de muerte, repito, pero que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El triuno Dios es el que da toda esta maravillosa unidad. Así que seguimos adelante leyendo lo que dice la Escritura. No nos interesa la opinión que tenga la gente. Nos remitimos a la Biblia, porque la única verdad está escrita. Muy bien, también dice, no sé si yo bauticé a algún otro, dice, porque Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar la palabra. Este versículo lo han tomado tan extrañamente que creen que lo que el Señor está diciendo es que no tiene validez el bautismo de agua. Pero qué pequeñez de mente para pensar eso, si lo que estamos leyendo es que el Señor fue el que mandó a que nos identificáramos sus creyentes, bajando a las aguas del bautismo. Los apóstoles bautizaron,
y enseñaron lo importante que es identificarse con Jesús. En el Evangelio de Marcos, en su último capítulo, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No se puede cercenar ese punto del bautismo. Es tan importante que la palabra maravillosa y inerrante de nuestro Dios lo contempla. Necesitamos también nosotros obedecer al Evangelio de nuestro bendito Salvador. Y dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Qué bien le quita ese piso a la gente que está haciendo divisiones. Bauticé también a Estefanas. Por lo demás no sé si haya bautizado a algún otro. Aquí se repite lo que ya recitamos. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero oiga, qué manera de predicar el Evangelio. Porque no me envió Cristo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No empero con sabiduría de palabras, para que no sea hecha de ningún efecto la cruz de Cristo. ¡Qué manera de predicar! Esto es lo que debemos de alcanzar nosotros. Esta sí será la suma teología, el sumo entendimiento que necesitamos nosotros darle pues su lugar al Evangelio del Señor, que ya lo leemos nosotros en otra porción de la palabra que dice que el Evangelio es potencia de Dios. No son discursos, no son palabras pues que distraen, filosóficas, de mucho conocimiento, pero si no interviene el Espíritu Santo poniendo la nota de poder, lo que se está haciendo es denigrando al Evangelio del Señor. Y qué tristeza es que estemos menoscabando nosotros lo tan grande que el Señor nos legó como es su Evangelio para cambiar la vida de los hombres. Nadie va a cambiar con discursos, nadie va a cambiar con un punto filosófico. Hay que predicar a Cristo y con todo el poder que nos suministra el Espíritu Santo y nuestra devoción y rendición a Él, para que entonces prediquemos. Lo demás es hacer bulla, es hacer aspaviento, es lucir galas que no se tienen. Pero la verdadera predicación es la que tiene el poder del Espíritu Santo, con demostraciones, dice, porque no hay efecto más seguro que cuando se demuestra algo. Y qué bueno que estemos demostrando que estamos predicando el verdadero Evangelio del Señor, que Él nos ha comisionado efectivamente para predicar su Evangelio, cuando nosotros, renunciando a lo filosófico, a las palabras alambicadas, y venimos con humildad y sencillez a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Si no se concluye, diga usted, un concierto donde se supone que están alabando al Señor o están predicando la palabra, pero no aparece que Jesús es donde desemboca todo lo que se viene haciendo y diciendo, lo primero entonces, esta cosa sería pues negativa, no culminaría con la verdad, con lo que el Señor quiere lograr con todos los que puedan escuchar su palabra. Y no sería la palabra de Dios la que estuviéramos predicando. Tiene que ser con poder, con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Y da la razón para que vuestra fe, dice el apóstol, no esté cimentada en palabras de sabiduría. Eso se aprende, eso es fácil de aprender, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Esto sí, solo los que se rinden al Señor, los que humildemente pedimos que el Señor tenga bien utilizarnos en nuestra inutilidad, que nos tome en cuenta, que podamos proclamar, tal vez con pocas palabras, pero llenas del poder de Dios, su santo evangelio, con demostraciones de que es el Espíritu Santo el que está realmente hablando.
porque dice la Escritura en el capítulo número 12 de Primera de Corintios, que nadie que hable por el Espíritu dice mal de Jesús, y nadie que esté hablando por el Espíritu, pues se equivoca. Es una certidumbre cuando hablamos por el Espíritu, porque sí se puede hablar por el Espíritu. Hay mucha habladuría, pero cuando tenemos la humildad, la sencillez de rendirnos al Señor y poder hablar por el Espíritu, todo sale bien. La doctrina es exacta. La exaltación a nuestro Señor no se tarda, no se difiere, no se mezcla con ningún personaje. Da mucha pena cuando los hombres se exaltan a sí mismos. Como dijo Jesús, ya tienen su recompensa. Que les aplaudan, que les den pues recursos, ¿verdad? Pero no llena el corazón de nadie. Lo que queremos es estar en verdadera unidad, dándole al cuerpo místico del Señor las herramientas para asombrar al mundo también, así como lo hizo el cuerpo del Señor. Señor, en esa manera tan hermosa de ponerse como nosotros, que se humanó, se manifestó en carne, nuestro Dios, hizo maravillas. Pero Jesús dijo, pero los que crean en mí, mayores que las que yo he hecho, harán. Porque claro, estaremos asistidos por la cabeza que es Jesús, y no hay ningún otro que lo sea. Y nosotros en la unidad, en la cohesión del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de los creyentes, también haremos maravillas, como dijo el Señor. Mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, claro, a interceder por nosotros, para que nos pongamos listos, apercibidos, humildes, sabiendo nuestra vocación, porque nosotros somos los que podemos trastornar el mundo, es decir, volverlo a su cauce, porque hoy el mundo más parece mundo de locos, de zombies. Mire usted los grandes países, la pobre juventud, no sabe en qué situación están. Es una cosa lamentable ver jovencitas, muchachos que tenían un gran porvenir, pero lo que el enemigo les ha hecho, y yo diría por la falta de unidad de la iglesia del Señor, es que han acontecido estas cosas. Le pongo un ejemplo. Los famosos hippies en unas décadas atrás, pues tenían una vida terrible, con drogas, un abandono de sí mismos, vivían solo porque les latía el corazón. Pero cuando les llegó el Evangelio del Señor y la buena palabra, se convirtieron. ¿Y sabe quiénes eran los que hoy se llaman Maranatha Music? Los hippies. Eran objetados incluso en su época. Creían que eran mundanos porque cantaban ya no con la solemnidad de los himnos cristianos, sino cantaban como, imagínense, ¿cómo podrían objetar ese cántico? Jesús, maravilloso eres tú. Si desde que lo oímos, un gozo inefable invadió nuestro corazón. ¿Y quiénes son esas personas? Los ex hippies. ¿Cómo pudo cambiar el Señor a esas personas y ponerlos a la cabeza de las alabanzas, del culto verdadero al Señor? Todo por entender que debe estar en unidad el cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. A ver si hay algo más. Dice también, porque la doctrina de la cruz es insensatez a los que perecen, pero a nosotros que somos salvos es el poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha tornado Dios en insensatez la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo, por medio de su sabiduría, no conoció a Dios, plugo a Dios salvar a los creyentes por medio de la insensatez de la predicación. Así que tenemos nosotros este haber tan maravilloso de saber que la predicación auténtica de la palabra en la unidad del cuerpo de Cristo puede mucho. Puede hacer que se quede tan notable
la diferencia que Dios hace de salvar a los creyentes por lo que les parece locura a los inconversos y a los judíos, que lo que buscan es señales. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Quiero señalar esto. No se trata de predicar, se trata de enfocar a Jesús. Porque hay gente que dice, yo quiero predicar, y no conoce las maravillas del Evangelio todavía. Tiene que haber unidad, tiene que haber rendición, para que el Señor nos tome en cuenta y nos permita el privilegio indecible de ser los predicadores del Evangelio, así como lo fueron los apóstoles. Qué ministerio tan grande el de Felipe, que cuando llegó a Samaria causó un revuelo tan grande, él solo, predicando el Evangelio del Señor, que la población que estaba llena de cosas negativas como estar poseídos por el demonio y ensombrecidos en el entendimiento por un mago que los tenía embobados diciendo yo soy el poder de Dios. Cuando oyeron a Felipe, dejaron solo al mago, se fueron a oír a Felipe porque hablaba y hacía señales. Y hubo grande gozo en la ciudad de Samaria porque había llegado la verdad, había llegado el Evangelio del Señor. Eso es lo que el enemigo ha estado tratando, y con mucho éxito, tratando de dividir el cuerpo de Cristo. No atendamos a los divisionistas. Estamos atentos a abrazar a todos los hermanos que han conocido a Jesús y comenzar a oír los verdaderos ministerios apostólico, profético y los demás, para llegar a la unidad de la fe, donde todos creamos lo mismo. Pero por ahora, quitemos toda filiación con los que han dividido el cuerpo de Cristo y venir a la verdadera unidad, llena de amor y de sintonía con la verdad. Oh, amado hermano, yo deseo que tú participes en esta unidad y que todos estemos atentos a participar de verdad, con una rendición de nuestro ego y tomar en cuenta lo que el Señor quiere que hagamos, porque al fin y al cabo, el que manda aquí es Jesús. No es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, y no es un Cristo manipulado por la gente y haciendo división con él, cuando lo que el Señor quiere es que tengamos unidad. Porque ¿acaso está dividido Cristo? No lo está, pero los hombres sí se han dividido, sus creyentes se han dividido, y eso hay que rectificarlo. Hay que hacer un cambio fundamental, que los que Dios esté tocando tengan esto en cuenta, devolvernos de tal manera a toda la grey del Señor, que busquemos la unidad. El Señor está a punto de volver y no nos puede encontrar en divisiones, en sectarismos, en opiniones viciadas de los hombres. No, por eso está la Santa Biblia y el Espíritu Santo para corregir toda deficiencia en nosotros. Yo deseo que el Señor te bendiga, mi hermano, y que tú seas un participante de la unidad que se debe recobrar en el cuerpo de Cristo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor, por tu palabra, porque no nos deja equivocarnos. Siempre nos enseña, siempre nos instruye, siempre nos corrige y nos hace conscientes de la verdad que tú quieres que nosotros abracemos. A ti te damos, Señor, nuestro corazón y nuestra voluntad. Oh, Señor, mueve a los que tú tengas que mover para que procuremos todos la unidad que en Cristo solamente está. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos en este día, dándote gracias por tu misericordia y por tu bondad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, con mucho gusto, yo te cito para la próxima semana. Tú sabes, el jueves a las 7 en punto de la noche tenemos una gran cita. Y yo te recomiendo y aún te suplico que lo hagas conocer, que lo compartas con tus familiares, amigos y vecinos, para que esto se viralice y haya concienciación de todos los creyentes. No es solamente creer, es procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Un saludo fraternal a todos los hermanos
que están viendo el vídeo y los que lo van a ver. En el nombre de Jesús, un abrazo para todos. Amén.